solicito a la secretaria dar lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse por esta comisión. Gracias. Doy lectura al orden del día. Número 1, registro de asistencia y declaración del quórum. Número 2, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Número 3, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la primera reunión ordinaria. Número 4, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen de los asuntos turnados a la Comisión de Justicia. Son 7 puntos de acuerdo y 3 minutas. Número 5, asuntos generales. Número 6, clausura de la reunión. En votación económica se pregunta a los legisladores integrantes de esta comisión si es de aprobarse el contenido del orden del día. Diputado Cayetano, adelante. Sí. Si le pueden pasar un micrófono al diputado Rubén Cayetano. Sí, presidenta, diputada presidenta, compañeras y compañeros. Solo para hacer una precisión en cuanto al orden del día, porque se establecen de manera genérica los asuntos y no se menciona de manera precisa o específica de lo que vamos a tratar. Por ejemplo, dice discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen de los asuntos turnados a la Comisión de Justicia. Pero no se precisa. Nosotros quisiéramos desde ahorita manifestar que pedimos que no se considere dentro de estos dictámenes lo que tiene que ver con la minuta por la que se reforma el artículo 149 ter. Y también que se precise lo que tiene que ver con la creación de subcomisiones, por razón de que consideramos que esas subcomisiones en todo caso deberían de estar representadas de manera proporcional respecto a las fuerzas que se definieron el 1 de julio. Es cuanto. Gracias, diputado. Diputada, primero nada más una duda que tengo. Si el artículo, si la minuta a la que se refiere es el que reforma el artículo 149 ter, ¿verdad?, del Código Penal Federal. Yo también quisiera sumarme a la propuesta que hace el diputado Rubén Cayetano, porque a partir de la semana que entra hemos estado recibiendo inquietudes de los legisladores, incluso de organizaciones, con dudas acerca de la redacción de las agravantes, y creo y me parece muy oportuna la propuesta del diputado para efecto de que se retire del orden del día y se le pueda dar una revisión con mayor con mayor detenimiento en un tema tan delicado como del que versa esa minuta que viene del Senado de la República. Con respecto a las comisiones, yo le pediría, si usted está de acuerdo, yo no tengo ningún inconveniente en cambiar la integración, simple y sencillamente me gustaría que si le pudiéramos nada más dar, o sea, que permanezca en el orden del día y que al final acordemos una nueva conformación para efecto de no bajarlo, ¿sí? Y ya después podemos hacer ese ajuste en los términos que usted está indicando. Entonces, la diputada Ana Ruth también quería hacer uso de la palabra. El orden del día, por cuestión de orden, que sí enliste los asuntos específicos que se van a tratar, y en el caso de la minuta del 149, reproduzco los mismos términos del diputado que me antecedió en la palabra. Gracias. De hecho, más adelante estaba la intención de dar lectura a cada uno de ellos,
pero les hago una propuesta que para la siguiente sesión, desde el inicio, se listarán todos en el orden del día atendiendo a su preocupación. Y le pediría yo, sí, diputada. Puede integrar, estamos justamente analizando el orden del día y no es preocupación, es para darle orden y darle método. Yo creo que simplemente se vacían el nomen de cada uno de los puntos y queda debidamente integrado. Sí, a ver, para efecto de darle claridad a la sesión, le pediría a la secretaria dar lectura a los proyectos de dictamen que están en el orden del día y al final, con la precisión que se hizo, haríamos la votación. Dictámenes nada más, ¿no? Es que están los puntos de acuerdo primero. Todos. Ok, muy bien. Sí, señora presidenta, con gusto procedo a la lectura de los proyectos de dictamen, incluyendo proposiciones de puntos de acuerdo. Número 1, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a agotar las investigaciones que permitan detener y procesar al o a los responsables del homicidio de la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín. Número 2, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas para que cumpla con las medidas de reparación del daño a las víctimas del equipo Avispones, así como informar las medidas específicas que tome en atención al presente punto de acuerdo. Número 3, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla a rendir un informe pormenorizado de los avances en la investigación del secuestro y homicidio de José Andrés Larrañaga Canalizo. Número 4, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz a rendir un informe sobre los diversos hechos de violencia en la entidad. Número 5, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a fin de que se investiguen los asesinatos ocurridos en Reynosa, Tamaulipas. Número 6, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales a armonizar su marco jurídico sobre desaparición forzada de personas y a los poderes ejecutivos estatales a hacer públicos los avances en la implementación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Número 7, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a conducirse con apego a los principios establecidos en la ley en aras de garantizar el Estado democrático de derecho. Número 8, minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 51 del Código Penal Federal. Número 9, minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 390 del Código Penal Federal. Número 10, minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del capítulo único del título tercero bis. Se adiciona un capítulo segundo al título tercero bis y un artículo 149 cuarter, todos del Código Penal Federal. Señora presidenta, estos son los dictámenes a atender en la reunión de hoy. Gracias, secretaria. Me gustaría pedirle que ponga a consideración de los integrantes de esta comisión la aprobación del orden del día con las modificaciones planteadas por el diputado Rubén Cayetano García. Sí, señora presidenta. En votación económica se pregunta si se aprueba el contenido del acta. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Del orden del día? Sí. Sí, perdón, eso hubo un error. Fue un error, perdón. Sí. Es el acta. El contenido, del orden del día. corrijo. En votación económica se pregunta si se aprueba el contenido del orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 15, ¿no?
Señora Presidenta, se aprueba por mayoría el orden del día. Gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día es la lectura del proyecto de acta de la primera reunión de ordinaria efectuada el 31 de octubre de 2018. Solicito a la Secretaría consulte si es de dispensar la lectura del proyecto, tomando en consideración que ha sido previamente distribuida y posteriormente consulte en votación económica si se aprueba el contenido del acta. Señora Presidenta, con gusto procedo a preguntar a los legisladores presentes si se dispensa la lectura del orden del día en los términos propuestos por usted. Estoy cuatrapeada. La lectura del acta en los términos por usted propuestos. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gracias. También aprobado. Se dispensa la lectura. Continuamos con el orden del día y queda aprobada el acta de la primera reunión ordinaria de la Comisión de Justicia efectuada el 31 de octubre de 2018. Se comunica a la mesa directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria en cumplimiento de la normatividad aplicable. Como punto número 4 del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen de los asuntos turnados a la Comisión de Justicia. Es referente a 10 asuntos, 7 puntos de acuerdo y 3 minutos. Dado que ya se le ha dado lectura a cada uno de ellos, vamos a omitir la misma y por consecuente se pone a consideración el dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a agotar las investigaciones que permitan detener y procesar a los responsables del homicidio de la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín y a la Procuraduría General de la República analizar su posible atracción. La proposición la efectúa la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El proyecto de dictamen concluye en aprobar el punto de acuerdo en sentido positivo. Por lo anterior, solicito a la Secretaría consulte si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para proceder de inmediato a su discusión y posteriormente a su votación. Y antes de ello, no sé si hubiese sobre el particular algún comentario de los señores y señoras legisladores en este punto de acuerdo en particular. Bien, entonces solicito, secretaria, consulte si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para proceder a su discusión y aprobación. En votación económica se consulta si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen que ya fue turnado con antelación y al que hace referencia la señora presidenta. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Pues todos. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Por unanimidad de los presentes, señora presidenta, se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Se somete a discusión el proyecto de dictamen. Sírvase, señora secretaria, hacer el registro de oradores en caso de tener observaciones o comentarios. Pues parece que no. Sí, adelante, diputada. Resulta por demás importante que este tipo de puntos se le dé celeridad por cuanto a que, si bien no son vinculantes con respecto a las autoridades exhortadas, es un punto que debe llamar la atención de todos los legisladores del Congreso de la Unión, desde luego. El hecho de la incidencia de homicidios de políticos que se dio en el reciente proceso electoral, que no fue poca cosa, fue un número alto. Y desde luego, de forma paralela, los temas de quienes se encargan a la difusión de las noticias, de los comunicadores, que es un tema que actualmente a México lo ha puesto en el ojo de la crítica internacional,
porque deben generarse espacios donde las garantías de libertad, sobre todo en la difusión y en las que constriñen a la participación política, deben de ser realmente un hecho material y tangible en nuestro México. De manera que me parece que es acertada la proposición de que sea en positivo, que se obsequie este exhorto, aunque si bien, como dije, no resulta vinculante, parece oportuno en términos de que se constituya en una excitativa de justicia paralela a los procedimientos que integran los principios legales en nuestro México. Por lo tanto, estoy a favor de que se obsequie y me parece que deben de merecer estas propuestas una dinámica inmediata de la Comisión de Justicia. Gracias, diputada. No sé si alguien más tuviera algún comentario, observación. Diputado Cayetano, adelante. Gracias, presidenta. Una de las situaciones que acontecieron la noche del 26, la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, pues fue precisamente el agravio al autobús de los jóvenes futbolistas de los Avispones de mi estado de Guerrero. Es lamentable que a la fecha no se les haya hecho justicia. Es un asunto que lamentamos en su momento, igual que lo ocurrido con los 43 jóvenes y las demás víctimas asesinadas esa trágica noche. Pero también mencionar en este momento que nuestro estado está pasando por circunstancias verdaderamente lamentables. Recientemente el gobernador decía que… ¿Mande? ¿No es el de los Avispones? Ah, perdón. Sí, es que como se votó. ¿Se votó? No, si están Ah, de la acuerdo dispensa de la con lectura. que se dispensa la bueno, lectura. ofrezco una disculpa. Si quieren, para Está bien. el siguiente punto. Gracias. Bueno, gracias, diputado. Bueno, ya había empezado. ¿Alguien más tuviese alguna observación sobre este proyecto? Bien, si es así, le pediría a la secretaria recoger la votación correspondiente. Se somete a votación de esta asamblea el proyecto de dictamen referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a agotar las investigaciones que permitan detener… A ver, estamos en este, ¿no? Sí, va bien. Ajá. Va bien. Y que permitan detener y procesar al o a los responsables del homicidio de la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín y a la Procuraduría General de la República analizar su posible atracción. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, levantando la mano igualmente. Quienes se abstienen, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, por unanimidad de los presentes, por la afirmativa. Gracias. Secretaria, aprobado en sentido positivo el dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a agotar las investigaciones que permitan detener y procesar al o los responsables del homicidio de la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín y a la Procuraduría General de la República analizar su posible atracción, sirva a la Secretaría recabar la firma autógrafa del voto de cada uno de los diputados integrantes presentes una vez terminada esta sesión y una vez que éstas estén recabadas se enviará a la mesa directiva para los efectos del proceso legislativo. Como segundo dictamen se propone a consideración la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas para que cumpla con las medidas de reparación del daño a las víctimas del equipo Avispones, así como informar las medidas específicas
que tomen atención del presente punto de acuerdo. La proposición la efectúa el diputado Lucio de Jesús Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena. El proyecto de dictamen concluye en aprobar el punto de acuerdo en sentido positivo. Por lo anterior, solicito a la Secretaría consulte si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para proceder de inmediato a su discusión y posteriormente a su votación. En votación económica se consulta a los legisladores presentes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen, ya que fue turnado con anticipación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, por unanimidad de los presentes por la afirmativa, se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Gracias, secretaria. Se somete a discusión el proyecto de dictamen. Le pido a la secretaria hacer el registro de oradores en caso de tener observaciones y comentarios, comenzando por el diputado Rubén Cayetano, ¿verdad? Que ya estaba anotado. ¿Alguien más? Diputado, sí, ya. Sí. ¿Nadie más? Bien. Nadie más. Entonces Adelante, diputado. Sí, se haga público. Bueno, gracias, presidenta. Ratificando lo dicho de manera equivocada en otro punto, referir que este asunto deviene de la noche trágica de Iguala, acontecida el 26 y 27 de septiembre en mi estado de Guerrero, de lo cual nosotros lamentamos que, sin ser el objetivo, como ha quedado demostrado en distintas investigaciones que se han realizado, se haya agraviado a jóvenes futbolistas, a jóvenes deportistas de ese club de fútbol. Decir también que aun cuando han transcurrido más de 4 años de esos lamentables hechos, el estado de Guerrero se encuentra sumergido en una vorágine de violencia. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, la semana pasada decía que ya lo que ocurría en la sierra de Guerrero era un asunto de la federación, prácticamente tirando la toalla, ya sin asumir su responsabilidad como titular del Poder Ejecutivo con todas las facultades que le concede la Constitución. Y seguimos observando, nada más en estos días de puente, en Guerrero tuvimos un mal fin, hubo balaceras para impedir que los desplazados, que son miles, que van desde San Miguel Totolapan a Tecpan, de Teloloapan, de Chilapa, a otros pueblos. En Guerrero tenemos una crisis humanitaria, se calcula alrededor de 6,000 desplazados, se considera que son más que los migrantes centroamericanos, y es un asunto verdaderamente lamentable, cruel para nuestro estado, porque además de ser asesinados policías en una comunidad del municipio de Taxco, ahora agravian a un voluntario de la Cruz Roja Mexicana. Es la catástrofe, sin exagerar, no es un tema político. Guerrero ha padecido de manera recurrente, sistemática, violaciones de derechos humanos. Y hablamos desde la guerrilla de Lucio, de Genaro Vázquez, hablamos del Charco, Aguas Blancas, Ayotzinapa, los desplazados. Es un estado fallido prácticamente, no hay Estado de Derecho en Guerrero,
La Constitución del Estado se viola de manera sistemática por parte del gobernador. No hay contrapesos. En Guerrero lo digo con absoluta responsabilidad. No hay contrapesos, ni desde el Congreso actual del Estado de Guerrero. El Poder Judicial sumido en una crisis de nepotismo, corrupción, un círculo vicioso, es, reitero, la catástrofe. Y esto que hoy vamos a aprobar aquí, pues tiene que ver con una sistemática vorágine de violencia. Quisiéramos nosotros hablar de Acapulco, Zihuatanejo, Markelia, Coajinicuilapa, lugares turísticos bellísimos que ofrecen nuestra gente, pero igual, nada más la vía de comunicación, la autopista es una vía de delincuencia, no se sabe quién entra, quién sale. Hay caminos, aperturas, entradas y salidas de la autopista. Lo dijimos al secretario de Comunicaciones y Transportes, siguen ocurriendo delitos. Es el olvido, es el desdén a una entidad federativa que ha dado de lo mejor en la historia del pueblo de México. Vale la pena mencionarlo, diputada, diputados, compañeros, compañeras, este punto porque es uno más de todo lo que nos ocurre en este estado suriano. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Lorena Villavicencio. Sí, yo, bueno, desde luego respaldo el comentario realizado por el compañero diputado, pero yo sí creo que el punto de acuerdo y los puntos de acuerdo en general se convierten en verdaderos llamados a misa si no le damos el tono y la fuerza suficiente. Estamos hablando de un hecho que puso en cuestionamiento grave el tema de la justicia en este país, el tema de Ayotzinapa, y que no desnudó al sistema judicial en este país, para decirlo con toda claridad, y la enorme impunidad que padece nuestro país también. Y yo por eso haría una propuesta de modificación al punto de acuerdo, no sé si se puede hacer, y la propuesta sería en el sentido de que en el punto primero, en lugar de exhortar respetuosamente, iniciara con un extrañamiento de que a 5 años de ocurridos estos hechos no se hubiera realizado la reparación del daño a este grupo de los de fútbol, este equipo de fútbol Avispones. Y a su vez, incluido en el mismo punto, en el primero decir, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un extrañamiento al comisionado porque han transcurrido 5 años y no se ha reparado el daño a las víctimas del equipo de fútbol Avispones, y hacemos, ¿sí?, y solicitamos que se tomen las medidas específicas a la brevedad y que se informe a esta soberanía, porque no nos basta con simplemente solicitarle, sino además requerimos que a la brevedad nos dé una respuesta puntual el responsable de este tema. Entonces, yo añadiría un extrañamiento, ¿sí?, y que se nos dé una respuesta puntual de cuáles son las medidas que han tomado hasta este momento y una explicación de por qué han tenido que pasar 5 años. Es justamente este tiempo lo que ha minado y ha lastimado profundamente a la sociedad mexicana y ha afectado el proceso, ¿sí?, de cualquier posible proceso de pacificación. Este tipo de retrasos justamente son los que están evitando que se pueda dar en algún momento. Entonces yo pediría que se hiciera esa modificación y que en todos los casos de exhorto se incluya, y lo digo por adelantado, se incluya que se nos dé un informe, el informe correspondiente.
Gracias. No sé si alguien más tuviera alguna Señora observación Presidenta. para hacerle una propuesta a la diputada. Dígame. Sí, yo apoyo en toda su exposición a los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra. E iría un poquito más allá con la propuesta de la diputada Lorena Villavicencio. Todos los ciudadanos, incluyendo a los diputados, tenemos el artículo 8º constitucional, es el derecho de petición y expresarle a la autoridad, en este caso exhortada o como le quieran llamar, que nos dé una respuesta en los términos propuestos por la licenciada o diputada Lorena Villavicencio. Nada más, señora Presidenta. Gracias. Mire, diputada, atendiendo, adelante, diputado, ¿quiere hacer uso de la palabra? Gracias, Sí. Presidenta. Nada más una observación. En el dictamen, por la trascendencia del tema, y suscribo también las propuestas de mis compañeros, no se razona el porqué de la propuesta original del compañero diputado Lucio de Jesús del Grupo Parlamentario de Morena. No se retoman los resolutivos tercero y cuarto y quinto. El quinto alude al informe, la autoridad de lo que sucedió después de que se le envía el exhorto. El tercero tiene que ver con los mecanismos de protección de acuerdo a estándares o criterios internacionales, que me parece muy importante en el caso Ayotzinapa. El cuarto es un tema de publicidad, pero sí sería importante que nos comentaran las razones por las cuales simple y sencillamente fueron eliminados del resolutivo, porque no está explicado en el dictamen, y a mí me parece que los 3 puntos son muy importantes. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputado. Gracias. Gracias. Le estoy pidiendo a la Secretaría que nos dé los puntos técnicos por los cuales se puso a consideración este punto en los términos que se está proponiendo. En otros puntos de acuerdo estamos solicitando informes. Yo no tendría ningún inconveniente en que al inicio del punto de acuerdo se comenzara solicitando un informe sobre las acciones emprendidas en este caso y sobre las razones por las cuales a 5 años no se ha venido avanzando en el tema. Sin embargo, el extrañamiento, en mi opinión, sería complicado. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional de Víctimas ha cambiado. Teníamos una comisión de 5 integrantes, recientemente se modifica la ley y se vuelve a cambiar la integración de la comisión, ahora solamente hay un comisionado. Sin embargo, una vez que se dé el informe y si no está satisfecha esta comisión, entonces sí se pudiera proceder a, una vez que se dé el informe y vemos que efectivamente ha habido omisiones en el transcurso del tiempo, entonces ahora sí emitir un extrañamiento. Lo que yo propondría es empezar los resolutivos con uno en donde se solicita información pormenorizada, específicamente en los términos que comentaba la diputada Lorena Villavicencio, y simplemente le estoy pidiendo a la Secretaría que nos dé las razones por las cuales se omitió el resolutivo referente a las medidas de protección. Lo que sucedió con ese punto de acuerdo es que ya se han reparado a varias víctimas del equipo de los avispones. El punto de acuerdo es sobre las víctimas sobre las que no se concedió la reparación y no se quiso dar la reparación. Entonces realmente medidas de protección como tal pues no tienen. O sea, ya la CEAP ya les dijo que ellos no son acreedores a la reparación del daño. Entonces, ¿les parece que tal vez se pudiera solucionar con la solicitud del informe y en el informe también que nos dé un poco cuál es el estatus que guarda cada una de las víctimas, a cuáles se ha reparado, a cuáles no,
para efecto de tener el conocimiento pleno de todos y cada uno de los puntos. ¿Les parece que pudiera ser de esa manera? Y le doy la palabra a la diputada Ana Ruth. Diputada presidenta, me parece que estamos empezando un poco lentos, tal vez por el puente. Estamos denunciando un poco de falta de conocimiento de los temas que estamos analizando. La accidentada participación de la secretaria nos dice que hay unos que sí y otros que no, y eso pues no se refleja aquí y nos limita pues para el argumento. Entonces me parece que de mi parte yo sí pediría que nos obsequiaran más elementos, porque bueno, también este tema histórico de que ha cambiado la comisión, pues es algo que se introduce en este momento. También el tema de que se suprime parte de los considerativos y no se proyectan en los resolutivos, pues también nos limita a la discusión. Creo que es momento de que vayamos estableciendo métodos de trabajo que le permitan a todos los diputados tener más elementos de juicio para poder venir a emitir un voto, a dar una opinión, porque pues para hacer cuestiones de trámite yo creo que ninguno de nosotros venimos a eso. Yo se lo digo con absoluto respeto porque no me siento con la capacidad de emitir un pronunciamiento o un voto si voy a tener a cuentagotas esta información. Me parece que, por ejemplo, el caso del extrañamiento, pues en mi caso personal estaría prejuzgando sobre la actuación de una comisión sin tener los elementos de juicio. Y en el tema de la información, pues nuestro reglamento dice que como diputados podemos requerirle a todas las instancias la información que requiramos para el análisis y el conocimiento de los asuntos. Gracias, secretaria. Efectivamente, creo que lo que faltó en el dictamen que está poniéndose a su consideración son las razones por las cuales se omitieron algunos de los resolutivos, y es importante que esas se tengan para que ustedes puedan tomar una decisión adecuada. En ese sentido, yo les propongo que nos den la confianza para que se haga esa adecuación en el punto de acuerdo, se pueda agregar un tercer resolutivo, que sería el primero, para efecto de solicitar la información pormenorizada, haciendo hincapié en que tendríamos que tener un dictamen con todas las razones. Esto, o la otra opción es retirarlo y que se vote en la siguiente sesión de la Comisión de Justicia. Creo que pues lo que queremos es que estén satisfechos. Yo en lo general creo que el punto es correcto, simplemente con las adecuaciones y precisiones necesarias. Diputado, por favor. Gracias. Por la relevancia, la importancia y trascendencia del asunto, creo que no lo podemos nosotros dejar al arbitrio o discrecionalidad de quien vaya a redactarlo. Compañera diputada, el documento final creo que tiene que hacerse en sus términos y aprobarse en sus términos. Yo quiero hacerle una propuesta puntual, que tal y como se presentó el punto de acuerdo, tal y como se presenta, ya están circulados los 5 resolutivos, que así lo aprobemos. ¿Es cuánto? Bueno, se pone a consideración, no sé si alguien de los integrantes de la comisión tuviera alguna observación que hacer sobre esta propuesta que está haciendo el diputado Rubén Cayetano. Le pediría a la secretaría si nos puede proyectar los 5 resolutivos que están en el punto original, por favor. Le voy a dar lectura a los puntos resolutivos. El primero es la 64 legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Exhorta respetuosamente al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas para que de manera inmediata, con base en los principios de máxima protección, complementariedad, interdependencia e integridad, proceda a reparar a las víctimas del grupo de avispones de manera integral por las graves violaciones a derechos humanos de las que fueron objeto, ello para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y fundamentales de aquellos. Segundo, la 64 legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas para que de manera inmediata evite todo acto
que entorpezca los procesos de reparación integral de las víctimas y en su caso se desista de cualquier medio de defensa, recurso o en general cualquier procedimiento entablado en contra de las víctimas. Tercero, la 64 legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas a actuar de manera transparente y proporcionada, ello a efecto de que los mecanismos de protección y reparación de las víctimas sean acordes a su finalidad y a los criterios nacionales e internacionales que provean un mayor beneficio a las víctimas. La 64 legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas a hacer públicos todos y cada uno de los procedimientos entablados por dicha comisión o bien por las víctimas, doliéndose de acciones y omisiones de la honorable autoridad que usted presida. La 64 legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas a informar las medidas específicas que tome a consecuencia del presente punto de acuerdo. Bien, se pone a consideración de los integrantes en los términos que ha propuesto el diputado Rubén Cayetano. O sea, sería ya sin cambios. Los resolutivos sería que los resolutivos quedaran en los términos que se presentaron en la. Pero está la otra propuesta, ¿no? Del propio diputado Cayetano a retirarlo para la siguiente sesión. Usted hizo la propuesta de retirarlo, ¿no, verdad? No nos dijo para discutirlo la próxima ocasión. No. Okay. Términos originales. Términos sí, originales. Que se aprueben los términos que venían en el punto de acuerdo. Ajá. Primero. Como lo teníamos Okay. inicialmente. Como en los términos de los resolutivos que estaban planteados en el punto de acuerdo, se retomen esos resolutivos y se agreguen al dictamen. Bien. Muy bien. Le pediría a la Secretaría tome la votación de este punto de acuerdo en los términos con las modificaciones propuestas por el diputado Rubén Cayetano García. Se somete a votación de esta Asamblea el proyecto de dictamen referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas para que cumpla con las medidas de reparación del daño a las víctimas del equipo Avispones, así como informar las medidas específicas que tome en atención al presente punto de acuerdo, en la inteligencia de que el mismo se plantea con las modificaciones propuestas por el diputado Rubén Cayetano. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Que se pongan los resolutivos como estaban. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Quienes se abstienen, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, por unanimidad de los presentes, están por la afirmativa. Gracias, secretaria. Sírvase la Secretaría recabar la firma autógrafa del voto de cada uno de los diputados integrantes presentes y una vez recabadas las firmas se enviará a mesa directiva para los efectos del proceso legislativo. El siguiente dictamen es el referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla a rendir un informe pormenorizado de los avances en la investigación del secuestro y homicidio de José Andrés Larrañaga Canalizo. Este dictamen es doble debido a que dos legisladores presentaron el similar exhorto. Las proposiciones las efectúan los diputados Irineo Molina Espinosa y Graciela Zabaleta Sánchez del Grupo Parlamentario de Morena. El proyecto de dictamen concluye en aprobar el punto de acuerdo en sentido positivo. Por lo anterior, se solicita a la Secretaría consulte si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para proceder de inmediato a su discusión y posteriormente a su votación. Con gusto, señora Presidenta. En votación económica se consulta a los legisladores presentes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen ya que fue turnado con antelación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Señora Presidenta, por unanimidad de los presentes que se manifestaron por la afirmativa, se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Gracias, Presidenta. Se somete a discusión el proyecto de dictamen y, bueno, le pediría a la Secretaria hacer el registro de los oradores en caso de tener observaciones o comentarios. Diputada Ana Ruth y diputada Lorena Villavicencio, adelante. Un planteamiento, una interrogante. ¿Cuál es el criterio al que se acude para comprimir las dos propuestas y suprimir al final una de ellas para tener un punto de acuerdo único? Entiendo que de la lectura del mismo hay dos proposiciones y al final, insisto, ¿cómo es que se decanta el proyecto por una sola proposición? Entiendo que los dos proyectos venían en el mismo sentido, era el mismo caso del periodista y lo que se hizo fue acumularlos en uno solo, Secretaria. Creo que, no sé si a eso es a lo que se refiere. Diputada Villavicencio. Yo en el mismo sentido que la diputada Ana Ruth, no sé cuál es el criterio porque estamos hablando de dos autoridades distintas. Uno se está solicitando, se exhorta al gobernador y en el otro caso al fiscal general. Son dos autoridades distintas y están ustedes estableciendo un punto de acuerdo único donde pues prácticamente eliminan el exhorto que se hace al gobernador. Yo pediría de manera muy respetuosa que además de que nos expliquen cuál fue el criterio, que se adopten los términos originales, el resolutivo de este punto de acuerdo. O sea, que lo adoptemos en los términos que fue planteado originalmente. Diputada, es un tema de investigación criminal y por esa razón, incluso los antecedentes legislativos que tenemos en ese tipo de exhortos es que son las procuradurías o las fiscalías, en su caso, las encargadas de llevar a cabo las investigaciones. Además de estas fiscalías o procuradurías tienen por disposición legal autonomía técnica en el avance de las investigaciones, por lo cual una cosa es que se promuevan los puntos de acuerdo en esos términos y otra que procesalmente sea lo adecuado. La instancia de investigación es la Procuraduría o Fiscalía en su caso. Es por ello que el exhorto que nosotros estamos proponiendo a consideración de ustedes va encaminado a pedirle ese informe y ese exhorto a la instancia investigadora que es el Ministerio Público. Esa es la razón por la cual estamos poniéndolo a consideración en esos términos. Y en los dos puntos de acuerdo van en el mismo tema, es el mismo caso y por ello se está proponiendo de esa manera. Si ustedes tienen una propuesta de modificación, con gusto la ponemos a consideración del pleno de esta comisión. Adelante, diputada. Sí, nada más. Sí, entiendo que no está en el ámbito de competencia del gobernador hacer indagatorias, por eso tienen una fiscalía, tenemos una procuraduría, una fiscalía, pero en el propio punto de acuerdo original, en el primero, no solamente está exhortando al gobernador para el tema de que impulse el desahogo de indagatorias, sino también que se otorgue la efectiva reparación del daño moral o material, además del resarcimiento de perjuicios ocasionados a sus familiares. Eso fue omitido totalmente en el punto de acuerdo final. Entonces, hay una autoridad competente para que se repare el daño de los afectados, de las víctimas. Entonces, yo sí pediría que se rehiciera el punto de acuerdo para que incluya la reparación del daño y no me parece que hacerle un exhorto al gobernador para que impulse una indagatoria sea un tema que tenga que salir necesariamente del punto de acuerdo. Diputada, a mí me gustaría mantener el dictamen en los términos que está, además por una razón. Si nosotros le pedimos al gobernador que impulse una indagatoria, estamos implicando que interfiera en las decisiones de un órgano con plena autonomía. Hoy estamos discutiendo y esta semana será una semana importante justamente en el ensanchamiento que queremos hacer de los órganos de procuración de justicia y cómo los queremos dar autonomía.
creo que es importante considerar a los órganos de procuración de justicia como entes autónomos y en ese sentido generarles los exhortos correspondientes. Ahora, entiendo que el tema de reparación de daño a víctimas tiene una competencia que es o la Comisión Nacional de Víctimas en tratándose de cuestiones federales o las comisiones estatales de víctimas, que ahí tenemos un problema también que hemos marcado a lo largo de varios meses en el sentido de que los estados no han constituido sus comisiones estatales de víctimas. Yo estaría de acuerdo en generar el exhorto a la Comisión Estatal y Nacional de Víctimas para efecto de que revisen lo correspondiente a la reparación del daño por estar en el ámbito de la competencia de estas. Si usted así lo considera, agregaríamos un punto en este sentido, pero no pedirle al gobernador que impulse la indagatoria porque no le corresponde a él. Gracias, diputada. Diputada Ana Ruth Grande. En todo caso, diputada presidenta, pues en el apartado tercero de consideraciones, yo le rogaría que se incluyera una que argumentara lo que usted ha hecho en esta reunión sobre el por qué no se haga este llamado al gobernador. Espero que no sea una cuestión de colores, presidenta, No, pero a mí me gustaría que ilustráramos debidamente el por qué no, porque somos un órgano técnico y entonces me parece que esa argumentación que usted vertió tiene que aterrizar y tiene que decirse para mayor solidez del dictamen. Gracias. Les propongo entonces que dentro de los considerativos se establezca las razones técnicas por las cuales no es procedente hacer el exhorto al titular del gobierno del estado, sino a la Fiscalía del Estado de Puebla. Y se agregaría un resolutivo para que también se exhortara a la Comisión Nacional de Víctimas y a la Comisión Estatal de Víctimas en el ámbito de su competencia a revisar lo que tenga que ver con la indemnización y reparación del daño de las mismas. Con esta propuesta la someteríamos a consideración de ustedes. También pedirle a la Secretaría Técnica de la Comisión que nos prepare la redacción para que antes de que concluya la sesión podamos revisarla y podamos tener la certeza de que ha quedado ajustada para que ya se turne al Pleno y no tengamos ningún problema. Entonces, sí, diputada Rosario. Solamente emitir la opinión de que estoy completamente de acuerdo con la diputada presidenta, puesto que es una cuestión técnica, es una cuestión obvia, por el que no se le está haciendo el exhorto al gobierno del estado, y pues ella ya nos está dando la explicación muy clara y de manera muy prudente, está accediendo a todas las peticiones de cada uno de ustedes. Y pues yo creo que en este caso no le veo ninguna duda. Al final va a exponer por escrito, como lo pedía usted, diputada, todos los razonamientos, ¿sí? Era nada más expresar esta opinión. Gracias, diputada. ¿Alguien más? Pasaríamos entonces a la votación del dictamen. Con las modificaciones propuestas, le pediría a la secretaria se sirva a recabar la votación del mismo. Se somete a votación de esta asamblea el proyecto de dictamen referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla a rendir un informe pormenorizado de los avances en la investigación del secuestro y homicidio de José Andrés Larrañaga Canalizo, con las propuestas de adiciones a que se hizo referencia en esta previa discusión. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Quienes se abstienen, favor de manifestarlo. Señora presidenta, la unanimidad de los presentes está por la afirmativa. Gracias, secretaria. Aprobado en sentido positivo el dictamen de proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta
al titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla a rendir un informe pormenorizado de los avances en la investigación del secuestro y homicidio José Andrés Larrañaga Canalizo, así como de las observaciones y modificaciones planteadas por los integrantes de esta comisión. Sírvase la secretaria recabar la firma autógrafa del voto de cada uno de los presentes para que pueda remitirse a la mesa directiva para los efectos del proceso legislativo a que haya lugar. El siguiente dictamen se refiere a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz a rendir un informe sobre los diversos hechos de violencia en la entidad. La proposición la efectúa la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. El proyecto de dictamen concluye en aprobar el punto de acuerdo en sentido positivo. Por lo anterior, solicito a la Secretaría consulte si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para proceder de inmediato a su discusión y posteriormente a su votación. En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen, ya que fue turnado con antelación. Los legisladores presentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. La dispensa de lectura. Dispensa de lectura. Dispensa de lectura, sí. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, por unanimidad de los presentes, se pronunciaron por la afirmativa, se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Gracias, secretaria. Se consulta a la Asamblea si algún diputado o diputada tiene observaciones sobre el proyecto de dictamen. De ser el caso, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Diputado Villarreal, por favor, adelante. Sí, Presidenta. Igualmente, Presidenta, me parece que el punto de acuerdo propuesto sintetiza demasiado los fundamentos que expone la diputada Dulce María Méndez. Yo estaría porque se apruebe en los términos que la propuso la diputada, ya que el punto de acuerdo que se propone se reduce y simplifica en demasía los argumentos del punto de acuerdo, ¿no? Entonces mi propuesta sería en el sentido de que se aprueben los términos que lo propuso la diputada Dulce María. Gracias, diputado. Diputado, por favor, quería hacer uso de la palabra. Gracias. Gracias. Sí, lo que sucede es que no me pusieron personalizador, así que usted no pudo leer mi nombre. Sí. Diputado Marco Antonio Medina Pérez. Así es. Marco Antonio Medina Pérez, en el uso de la palabra. Muchas gracias, diputada Presidente. Estoy completamente de acuerdo con el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. De hecho, hemos estado comentando que hay la parte considerativa, no explica por qué se reduce a un solo punto una proposición que estaba extendiéndose en 3 puntos. Y creo que la situación en el caso de Veracruz es a tal grado grave y bastante urgente de atender, y me parece que este asunto que propuso la diputada Dulce María Méndez de la Luz y que fue apoyada por nuestro grupo parlamentario necesita una resolución muy extensa también en el sentido de cuáles son los puntos a considerar. Creo que es necesario que efectivamente sean públicos los avances de las investigaciones de los hallazgos y recuperación de cuerpos en la ribera de la Laguna de Alvarado, que es lo que propone la propuesta inicial, y que sea un exhorto al gobierno de Veracruz a fin de garantizar los derechos de los familiares de las personas desaparecidas. Y un tercero en donde se hace un exhorto al gobierno de Veracruz a garantizar que las 25.300 muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas que se necesitan sean tomados bajo los protocolos de actuación. Hay una situación muy difícil
de parte de los familiares de los desaparecidos. Ellos han tenido que llevar a cabo las indagatorias, ellos han llevado a cabo incluso el envío de muestras a institutos internacionales, ellos han tenido que hacer las investigaciones concretas sobre terreno, y en este caso pues hubo ya prácticamente un cerco que evita que los familiares se acerquen a esta zona, y entonces por eso mismo se está solicitando que haya una información. Está muy extensa la fundamentación de la diputada proponente para que se haga así, y yo creo que así debería estar el resolutivo también. De esa manera creo que estamos apoyando a los grupos de familiares en este punto, pero hay muchos otros puntos de indagatorias, muchos otros puntos de fosas clandestinas en donde necesitamos también hacer el hincapié. Yo creo que con un dictamen favorable, recogiendo los 3 puntos, podríamos estar en una buena posición esta comisión para apoyar la lucha de los familiares. Muchas gracias. Gracias, diputados. Simplemente hacer una precisión que en los 3 puntos resolutivos planteados por la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, en los 3 inicia diciendo: se exhorta al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Fiscalía General de esta misma entidad, primero, para que haga públicos los avances de las investigaciones para el hallazgo y recuperación de los cuerpos en la ribera de la laguna de Alvarado, Veracruz, la toma de muestras de los 25.300 perfiles genéticos que aún faltan por obtener, así como las facilidades dadas a los familiares de desaparecidos por estar presentes en las exhumaciones. El segundo, igual, se exhorta al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Fiscalía General del Estado, a garantizar los derechos de los familiares de las personas desaparecidas, a conocer en todo momento los resultados de las investigaciones realizadas en el predio El Arbolillo, perteneciente al municipio de Alvarado, Veracruz, evitando que en todo momento la revictimización de los familiares de los desaparecidos, y se promueva la participación conjunta. Y tercero, también dice: se exhorta al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Fiscalía General del Estado, a garantizar que las 25.300 muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas que se necesitan sean tomadas bajo los protocolos de actuación. Lo que hace, en todo caso, si ustedes se dan cuenta, el exhorto se hace al gobierno a través de la Fiscalía, pero estamos hablando de 2 entes distintos por el carácter autónomo de la propia Fiscalía. Por ello, no estoy estando de acuerdo con las propuestas que tanto ha hecho el diputado Villarreal como el diputado Marco Antonio. Lo que me gustaría proponerles es que dejemos los tres resolutivos, pero dirigidos a la Fiscalía, no al gobierno a través de la Fiscalía. Creo que eso es lo que está confuso, porque finalmente la Fiscalía es quien tiene la potestad de hacer estas cosas. Entonces, es la propuesta que quisiera hacerles, para que no quedara del gobierno a través de la Fiscalía. Creo que todavía traemos el chip de que tenemos procuradurías que tienen una dependencia del gobernador. En estos casos ya las entidades federativas han estado transformando sus fiscalías, transformaron sus procuradurías, convirtiéndolas en fiscalías. La propuesta sería sí dejar los resolutivos, si están de acuerdo, pero que ya directamente vayan a la Fiscalía. ¿Están de acuerdo? Bien, me gustaría entonces pedirle a la secretaria tome la votación del presente punto de acuerdo en los términos con las modificaciones planteadas. Sígame, diputado. Yo quiero hacer una observación, independientemente de que a veces sí se acomoda la redacción y a veces no, que me parece que hay una tendencia, y lo digo de manera respetuosa, para sintetizar. Entonces yo, pues, al ratito no vamos a hacer la Comisión de Justicia, sino la de sintetizadora, porque se van aboliendo de origen algunos planteamientos, pero no se dice, como pasó la vez pasada, las razones. Igual aquí se hace un planteamiento, pero tampoco eso que usted acaba de mencionar
Entonces es importante que se diga en el considerando, ¿no? Igual, para que sea el mismo criterio y vayamos sentando un precedente, ¿sí? No al ratito vayan a querer exhortar a al titular del Ejecutivo y va a corresponder a la Fiscalía, supuesto. ¿no? Vamos a ir sentando un precedente ahora. ¿Es cuánto? Sí, pero es un precedente que ya tiene tiempo, es decir, la intención pues es que quien sea competente pues sea quien reciba el exhorto. Y aquí yo sí quiero decirles que hay una omisión de la Secretaría Técnica en hacer esos razonamientos y por eso le estamos pidiendo que en todos los casos haga estas modificaciones para establecer si hay modificaciones en torno a lo que ya se planteó inicialmente por los diputados, pues que se haga ese razonamiento en los considerativos para saber por qué razones se están eliminando esos puntos. Esto, en este punto, por supuesto que se va a hacer ese ajuste una vez que quede votado este punto que estamos sometiendo a su consideración, y en ese sentido tienen razón, se tiene que hacer esa precisión. En ese sentido estamos totalmente de acuerdo, y yo espero de verdad, diputados, diputadas, que hoy podamos tener tal vez con modificaciones sí la integración de las subcomisiones, porque eso nos va a ayudar muchísimo. La intención es que a través de las subcomisiones podamos empezar a depurar todo el trabajo que tenemos pendiente, pero que hagamos ese trabajo de intercambio entre secretarios técnicos de la comisión y asesores de los secretarios de la comisión, para efecto de que el debate y el intercambio de ideas previo a las sesiones pueda darnos como resultados dictámenes no solamente con la mayor velocidad, sino también con la mayor calidad. Le pediría entonces, diputada, si puede poner a consideración de los integrantes de la comisión este punto. Con gusto, señora presidenta. Se somete a votación de esta asamblea el proyecto de dictamen referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz a rendir un informe sobre diversos hechos de violencia en la entidad, en la inteligencia, de que dicho punto de acuerdo, a dicho punto de acuerdo se le harán las modificaciones propuestas en esta sesión. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Quienes se abstengan de emitir su voto, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, por unanimidad de los presentes, la votación es afirmativa. Gracias, diputada. Ha quedado aprobado el punto relativo y que ha dado lectura a la señora secretaria. En consecuencia, pedimos a la propia secretaria recabar la firma de los integrantes de esta comisión, y una vez recabadas las firmas se envíe el mismo a la mesa directiva para los efectos que correspondan. Como quinto punto del orden del día, se pone a consideración la proposición con punto por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a fin de que se investiguen los asesinatos ocurridos en Reynosa, Tamaulipas. La proposición la efectúa la diputada Noemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. El proyecto de dictamen se concluye en aprobar en sentido positivo. Por lo anterior, se solicita a la Secretaría consulte si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para proceder de inmediato a su discusión y posteriormente a su votación. En votación económica, se consulta a los legisladores presentes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen a que ha hecho referencia la señora presidenta, ya que fue turnado con antelación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Quienes se abstengan de votar, sírvanse expresarlo. Señora presidenta, por unanimidad de los presentes, la votación es por la afirmativa.
Luego entonces se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Gracias, secretaria. Se somete a discusión el proyecto de dictamen. Adelante, diputada. Sí. Muchas gracias. Bueno, nada más, la primera sería de forma, aquí en la Comisión de Justicia dice los asesinatos ocurridos en Reynoso, y es Reynosa, ¿verdad? A lo mejor ya viene corregido, pero nada más para tomar nota de eso. La segunda, Presidenta, a lo mejor es un poco en el sentido que han estado platicando los compañeros, puesto que en el contenido de la proposición, la diputada Noemí dice, y leo, me permito leer, es por ello que a través del presente punto de acuerdo, exhorto en la página 43 a las autoridades locales y federales a que se investigue el caso de 5 personas muertas y 2 heridos, etcétera, ella haciendo referencia al incremento de la violencia que se ha dado en mi estado, Tamaulipas. Y después, en las consideraciones en la página 44, en la consideración tercera, a mi consideración estamos prejuzgando, esta comisión estaría prejuzgando, puesto que dice, de lo que ha sido posible conocer a esta comisión y a la diputada promovente, los incidentes que se describen en su punto de acuerdo corresponden al ámbito federal, o sea, estaríamos nosotros prejuzgando que es únicamente al ámbito federal. Y lo anterior en razón de que la nota de comunicación cubrieron en caso del uso de armas exclusivo del ejército, etcétera, pero pienso yo que estaríamos prejuzgando. Entonces, la propuesta que estaría yo poniendo a consideración de esta honorable comisión sería que de la misma manera de que estamos exhortando a la Procuraduría General de la República, se exhortara por lo que ya hemos convenido aquí, no al gobernador, sino al fiscal del estado de Tamaulipas para que haga lo propio, y de esa manera estaríamos cubriendo lo que ha dicho nuestra amiga diputada Noemí Alemán Hernández en cuanto a exhortar a las autoridades locales y federales, como ella misma lo dijo. Y ya nada más por último, cuando dice punto de acuerdo al final dice 2 veces único, sería también para quitarle uno de los únicos, si ustedes así lo consideran pertinente. Muchas gracias. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. ¿Alguien más tuviera alguna? Sí, diputado, adelante. No. Sí, igual se exhorta a la Fiscalía General de la República, ya en el punto de acuerdo, y de origen dice Procuraduría General de la República. Tengo entendido que con base en lo que aprobó el Senado, esta se va a constituir. Entonces, es una cosa distinta. El exhorto va a ser declarado sin materia, porque no hay tal autoridad constituida todavía. Entonces, creo que debe corregirse, en lugar de Fiscalía, Procuraduría. Me llama la atención que sí casi quedó igual. No es un asunto de colores, desde luego, pero salvo este detalle que sería garrafal, que nosotros lo aprobáramos en esos términos, creo que es conveniente hacer la precisión. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Ese error ya se había detectado desde el principio y se había hecho la petición de la corrección. Creo que sí se hizo, pero por alguna razón se mantuvo así en esos términos, pero ya habíamos tomado nota del error y de que efectivamente no estamos hablando de la Fiscalía, sino del encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, y no tenemos tampoco por parte de la presidencia de esta comisión ningún inconveniente en que se sume al exhorto al titular de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, y tomando en consideración además lo expresado por la propia diputada promovente en sus consideraciones. Entonces, con esas modificaciones importantísimas, le solicito a la Secretaría recabe la votación del presente punto. Se somete a votación de esta Asamblea el proyecto de dictamen referente a la proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a fin de que se investiguen los asesinatos ocurridos en Reynosa, Tamaulipas, en la inteligencia de que dicho proyecto incluirá las modificaciones o precisiones aquí propuestas. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Gracias. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de igual manera. Quienes se abstengan de votar, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, unanimidad por la afirmativa de los legisladores presentes. Gracias, secretaria. Aprobado en sentido positivo el dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, así como a la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, a fin de que se investiguen los asesinatos ocurridos en dicha entidad. Sírvase la Secretaría a recabar la firma autógrafo del voto de cada uno de los diputados y una vez recabadas las mismas sea enviada a la mesa directiva para los efectos parlamentarios que correspondan. El siguiente dictamen refiere a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales a armonizar su marco jurídico sobre desaparición forzada de personas y a los poderes ejecutivos estatales a hacer públicos los avances en la implementación de la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La proposición la efectúa la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. El proyecto de dictamen concluye en aprobar el punto de acuerdo en sentido positivo. Por lo anterior, solicito a la Secretaría consulte si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para proceder de inmediato a su discusión y posteriormente a su votación. Con gusto, señora Presidenta. En votación económica se consulta a los diputados presentes si se dispensa. La dispensa. Sí, adelante, perdón, diputado. Diputada, tenemos que ir a registrarnos, es nuestra principal obligación como representantes populares. Yo le pediría que se pospusieran los asuntos porque pues estamos en la dualidad, no podemos tener una sesión de comisión estando ya por iniciar de manera puntual el pleno, o suspendemos o declaramos un receso para poder registrarnos, para que nos validen nuestra asistencia en el pleno. Esa sería mi petición, además de que con sinceridad en lo personal observamos pues una serie de imprecisiones en la redacción de algunos textos, de algunos documentos, y no vayamos a cometer una pifia aquí, exhortando a una autoridad diversa o no revisando debidamente la redacción de algunos documentos que se nos están circulando y que ahorita estamos checando también, que sí adolecen de alguna ligera, pero sí importante redacción que tenemos que revisar. Es cuanto. Sí, no tendríamos ningún inconveniente en solicitar a los integrantes de la comisión o bien que se haga un receso para que podamos registrar nuestra asistencia y regresar para finalizar esta comisión, o bien dejar los asuntos que están pendientes de votar para una posterior sesión. Pero también aclararle, diputado, que en su oportunidad y con anticipación debida, les enviamos estos dictámenes y escuchamos, algunos diputados sí nos hicieron llegar sus observaciones, las recogimos y los tratamos de considerar. Entonces sí es importante también que pudiéramos enviarlos con mucha oportunidad. Incluso el tema de la Fiscalía fue uno de los primeros que nos reportaron y que se hizo la modificación, incluso por eso en el propio guión que nosotros tenemos ya está considerada esa omisión. Entonces también en ese sentido, entonces poner a consideración de los integrantes si decretamos un receso o bien decretamos la finalización de la presente reunión, pese a que todavía faltan algunos asuntos por discutirse en la reunión. Receso. Bien. Entonces, decretaríamos un receso para que pudiéramos, finalizamos este punto, ¿les parece? ¿O decretamos un receso? A ver, quienes estén porque se decrete un receso, sírvanse manifestarlo. Tendría bien rectificar para que se analice el hecho de que con nuestros compañeros, de que pudiéramos incurrir en la dualidad, aunque estemos en receso,
o cuánto más puede durar un receso. No puede Bien. ser improrrogable. A ver, diputado, le hago una propuesta. Podemos dar por terminada la reunión. Mejor. Nosotros tenemos en nuestro calendario el próximo 5 de diciembre la siguiente reunión de la comisión, solicitando que los asuntos que están pendientes por analizar sean añadidos al orden del día de la sesión del día 5 de diciembre, y también pedirles a todos ustedes que en lo económico, que nosotros hablemos con los 28 integrantes de la comisión para efecto de revisar con mucha puntualidad las observaciones que tengan a los dictámenes, de tal manera que de la manera más ágil posible pudiéramos votarlos una vez que ustedes tengan, se puedan hacer esas observaciones. Inclusive traían alguna inquietud en el tema de las subcomisiones, que lo pudiéramos ir platicando de tal manera que en la siguiente sesión pudieran ser aprobadas sin mayor dilación. Adelante, diputado. Sí, presidenta. Luis Ernesto. Nada más solicitarle de manera atenta que se pueda convocar, si así se considera, a reunión de junta directiva para tratar el tema de la minuta que se recibe el día de hoy relativa a la Fiscalía, ¿sí? Sí. Que es una prioridad para el grupo parlamentario de Morena, y que no se espere a la siguiente reunión que está agendada hasta el 5 de diciembre, que podamos comentarlo, si es así, como junta directiva primero, y establecer una eventual ruta de análisis. Sí, diputado, pues una vez que nos sea turnada, porque hasta ahora solamente está enlistada, pero ya que tengamos el trámite, no tendremos ningún inconveniente al realizar las reuniones de junta directiva que correspondan. Muchas gracias. Entonces, damos si están de acuerdo, ya votaron, están de acuerdo con que podamos posponer esta reunión y darle cauce el próximo 5 de diciembre a los temas que han quedado enlistados en el orden del día y que no fueron analizados en esta reunión. Se levanta la sesión. Gracias.